Bueno, el siguiente disertante es Ariel Bernstein, es doctor en física de la Universidad de Buenos Aires, es investigador asistente del CONICET en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es coordinador de la Unidad de Bioinformática Translacional dentro de la institución. Bienvenido. Gracias por la presentación. Me ahorraste los primeros 30 segundos de diapo. Bueno, nada, voy entonces hoy a contarles un proyecto que está dentro del hospital, un proyecto de genómica clínica aplicada al diagnóstico de enfermedades pediátricas congénitas. Y bueno, un poquito por mi background, voy a fijarme en focalizar en la parte de informática, ¿sí? Pero un poquito el espíritu de la charla fue pensada en un público heterogéneo, o sea, no pensada para profundizar exclusivamente en la parte de informática, ni en la genómica en sí. Voy a tratar de darles el foco, sobre todo en los desafíos y los problemas que conlleva llevar adelante un proyecto de la envergadura que les voy a mencionar ahora en un hospital público. Si aprendo a manejar esto, ahí está. Bien, en contexto, un poquito, esto surge a través de un proyecto FONARSEC. Uy, ahí va. Entonces, esto surge, puntero es con este de acá, ¿no? ¿No? Es que no se ve el puntero, ¿no? Y estoy spoileando toda la presentación. Bueno, entonces, el de abajo de todo es el que intenté hace un ratito. Bien. Esto surge a través de un proyecto FONARSEC 2017, es un subsidio muy grande del cual se participó. Una condición necesaria era armar un consorcio público-privado. El hospital entonces hizo una conjuntura con 2 empresas privadas, Laboratorio de Medicina de Vitgenia. Los objetivos generales de ese proyecto fueron básicamente 2, el desarrollo y la implementación de un servicio de genómica clínica para el diagnóstico de enfermedades congénitas, pediátricas por supuesto, y la generación de estructura física y digital de un biobanco. Yo en esta charla les voy a hablar del primer objetivo, que siempre hicimos foco en la generación de protocolos estandarizados y sobre todo en la generación de recursos humanos en genómica de diagnóstico que no había dentro del hospital. Estas son las patologías que fueron aprobadas, varios distintos síndromes genéticos, errores congénitos del metabolismo, enfermedades hematológicas, inmunodeficiencias primarias y retardos del crecimiento y pubertad. Un poquito la cronología para ponerlos en contexto. Cuando se escribe este proyecto se piensa en desarrollar y en evaluar unos 1000 casos de estudio, ¿sí? Cuando sale el subsidio, ya por el 2017, la plata, por supuesto en pesos y los activos en dólares, alcanzaba por unos 300 casos, y cuando sale la partida presupuestaria y uno puede comprar los reactivos, eso alcanza para 180 casos. Ese es el primer contraste con el que uno tiene que aprender a lidiar. El segundo es un desafío enorme, y es la coordinación de un equipo multidisciplinario súper extenso, ¿está bien? Hay de todo, desde los informáticos, genetistas, médicos especialistas. El trabajo de coordinación, la verdad que es fantástico, lo lleva adelante la doctora Gabriela Ropelato y es un desafío que lleva muy bien adelante. Bien. Entonces, yo si bien voy a hablar me voy a focalizar en NGS, este proyecto incluye distintas técnicas diagnósticas, básicamente cariotipos, array y secuenciación. Un caso, una vez que entra y se sospecha de una patología de origen genético, se evalúa si hay una sospecha de un problema cromosómico, obviamente va a un cariotipo. Si se sospecha de un problema de índole genómico, se corre un array CGH. En el hospital tenemos un microarray, un Agilent, para correr este tipo de experimentos. Si el problema se sospecha de un problema genético, se procede a secuenciación, que dependerá, entrará por Sanger o por un exoma, de acuerdo a el caso en particular y la cantidad de genes candidatos a evaluar. Obviamente si es 1 o 2 genes, entra por Sanger. Si es un panel más grande, entra seguro por NGS.
Usamos, también se secuencia en el hospital, usamos, el equipo que tenemos es un Illumina, un Nexec 500, es un equipo de mediano porte, y en todos los casos se decidió comprar el kit TrueSight One, que es un kit bastante amplio, son 4.800 genes. Eso nos dio la posibilidad de ir incorporando sobre la marcha nuevas patologías que en un principio no estaban diseñadas, ¿sí? Es un panel que es bastante abarcativo, las consecuencias son, por supuesto, que podés perder un poco en profundidad si lo comparás contra un panel específico de una patología en particular que te interese analizar. Para darles un panorama general de cómo es el proceso, una vez que una muestra se decide que aplica para pasarla por secuenciación de tipo NGS, básicamente uno puede pensar que hay 4 etapas, ¿sí? Una primera etapa, digamos, en húmedo, donde uno va desde la extracción de ADN hasta que termina en la secuenciación en el equipo, la preparación de las librerías, la fragmentación y demás. Eso lleva 4 días de trabajo full time, el equipo ahí de genómica queda exhausto, y nada más, las 27 horas de corrida del equipo, ahí se va una semana, ¿sí? De ahí se genera el sustrato para que en la segunda etapa el equipo de bioinformática procese las muestras y básicamente dé 2 outputs principales, que son el archivo de variantes, el BCF anotado para análisis, y los controles de calidad pertinentes, ¿sí? Tanto de la corrida como individuales de cada muestra. Ahora voy a focalizar un poquito sobre la importancia de hacerlo. Luego entra en juego el equipo de genómica, ¿sí? Ahí está, yo creo, el cuello de botella, porque es muy demandante en tiempo. El equipo de genómica tiene que hacer el análisis y la selección de variantes, contrastarlas siempre con la historia clínica que les llega, los fenotipos observados en cada paciente, y llegar a variantes candidatas para interactuar y hacer una devolución al ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bien. Y hacer una devolución al grupo de médicos especialistas, ¿sí? Entonces, discuten entre el equipo de genómica y el equipo de médicos especialistas, discuten acerca de la factibilidad de las variantes que encontraron, ¿sí? Si llegan a un acuerdo a que tiene sentido, se procede a la segregación familiar, y eso lleva a una cadena de reporte internos en donde también entran los genetistas, que al final del día son los que tienen la responsabilidad de hacer el reporte final que va de cara al paciente, ¿sí? Tal vez en esta secuencia hay flechas que cruzan, y eso es porque yo, si bien lo describí como un flujo lineal, hay un montón de idas y vueltas, hay un montón de interacciones. La ventaja que tiene que esté todo hecho íntegramente en el hospital es que hay un ida y vuelta. Uno hace el reporte de calidad, eso va al equipo que trabaja en mesada, las devoluciones del médico o de los genetistas, aunque acá no esté la flecha, también vuelve al equipo de genómica, que interactúa también todo el tiempo con nosotros, con los informáticos. En definitiva, perdón, para abajo. Voy a focalizar un poquito en esta etapa, en el producto, y acá marco algo que no se ve, y en general marqué la nada misma que no se ve porque la gente normalmente no ve todo el trabajo que hay para llegar a este punto, ¿sí? Para mí es tan importante lo que uno tiene que entregar como la metodología que usa para llegar al fin. Entonces, esto un poquito para los que no estén muy empapados. Un pipeline de procesamiento de NGS consta a grandes rasgos de 3 etapas. El preprocesamiento, uno parte de millones de lecturas, ¿sí? El output de un secuenciador te da millones de lecturas. Pensá en pedacitos en lecturas de 150 pares de bases. Uno tiene que hacer una limpieza, ¿sí? De acuerdo a la calidad, las lecturas que no superen un threshold mínimo de calidad las tira, y procede a hacer el mapeo contra la referencia de algún genoma humano de referencia. Nosotros hoy día estamos usando la versión 37, ¿sí?
Luego de que viene la etapa de mapeo de referencia, hay que sacarse de encima los errores sistemáticos que hay en la técnica, típicamente duplicados ópticos y por PCR. Uno llega así al primer output de preprocesamiento, que es un archivo BAM, donde aquí ven que las lecturas ya están todas ordenaditas, ¿sí? Alineadas, y pueden ser analizadas por el médico, por el personal del equipo de genómica cuando analiza el caso. Además, antes de pasar, quiero hacer una mención a esta figura, ¿sí? Al mapeo. Un mensaje para llevarse a casa es que el rompecabezas que uno arma tiene agujeros, ¿sí? Hay piezas que faltan. Eso es natural por el tipo de técnica que uno está utilizando. Y uno lo tiene que tener bien presente, eso, ¿sí? Hay zonas que por más que uno quiso secuenciar, es natural que no sean secuenciadas. Bien, el segundo paso es el llamado de variantes. Uno parte de este archivo BAM, lo que quiere es encontrar aquellas posiciones donde los datos soporten la idea de una variante, ¿sí? de un cambio de base respecto a la referencia que uno tiene. Cada una de esas posiciones donde se observe una variante va a ser almacenada en un archivo en formato BCF. ¿sí? BCF vienen las siglas de Variant Calling Format. Cada línea entonces representa una variante observada. Para llegar a primero, este archivo BCF es mucho más liviano que un BAM. Piensen que solo tiene las variantes, eso es menos del 1 por 1000, 1 en 10.000 del genoma, ¿sí? Nos parecemos en casi todo, y las pequeñas diferencias que tenemos son es lo importante analizar en cada uno de los pacientes, ¿sí? Este BCF va a ser lo que va a caracterizar a cada uno de los casos que vamos a analizar. Ahora, si bien es un formato aceptado, es el formato que se utiliza, tiene una limitante. La limitante está vinculada con lo que aprendimos en el paso anterior. El BCF solo marca aquellas posiciones donde vos encontraste una variante. Pero, si no ves una variante, normalmente la gente lo interpreta como que en esa posición que no está reportada en el BCF, no observaste un cambio respecto a la referencia. Eso puede ser así, pero también puede ser una posición que no leíste. ¿Está bien? El BCF no distingue entre variantes que no cambian respecto a la referencia y variantes que no leíste. Por eso es que todo equipo bioinformático tiene la obligación de pasar por este formato intermedio, el GBCF. ¿sí? El GBCF es un formato que sí tiene en cuenta y diferencia las regiones que no variaron respecto a las que no leíste. ¿sí? Si bien no es el producto que entregás de cara al que va a analizar el caso, es un producto que reservás y te va a servir para hacer distintas cosas, entre otras una base de datos poblacional interna de la frecuencia con la que tenés observada cada posición. Tiene múltiples usos, no voy a dar más detalles, avanzo para que no se haga tan largo. El último paso en un pipeline informático es la notación funcional. Vos tenés variantes que caracterizan a cada una de tus muestras, y lo que necesitas hacer es ahora enriquecerlas de información, ¿sí? Macharlas contra distintas bases de datos poblacionales. Querés básicamente hacer lo más interesante, que es responder preguntas. ¿sí? ¿Dónde cayó cada variante? ¿En qué región? ¿Es en un sitio de splicing, en una región exónica, intrónica, un sitio UTR? ¿Qué impacto tiene? ¿Te genera un corrimiento del marco de lectura? ¿Te genera un codón de stop prematuro? ¿En qué genes cae? Eso es importantísimo, ¿no? El genetista va a contrastar contra un panel de genes que tenía como primera instancia para analizar. ¿Cuán conservado está la posición donde observaste la variante? O, no sé, ¿cuál es la frecuencia poblacional en una base de datos como Genomap, por ejemplo? ClinVar, ¿sí? ¿Hay alguna información en ClinVar sobre evidencia de esa variante en algún otro corte de pacientes? Y por supuesto predictores in silico, que esto ayuda muchísimo a ordenar un poquito el escenario. Al final del día uno termina con un BCF enriquecido, ¿sí? Anotado, lleno de información que va a ser de utilidad para valorar cada una de las variantes del caso. ¿Cuántas variantes tiene un BCF? ¿Cuánto esperan? ¿Cuántas variantes tiene un exoma clínico? Ahí la pregunta está un poquito mejor hecha, la primera estaba mal.
La cantidad de variantes que vos observes depende intrínsecamente de qué zona estás mirando. No es lo mismo un exoma clínico que un exoma completo. Y tampoco es una pregunta que está bien determinada si no hablamos de los criterios de calidad que usás para determinar las variantes. Yo te voy moviendo los thresholds que uso en el llamado de variantes, ¿sí? Yo no mencioné nada, pero acá tengo, fíjense que no es un paso determinista, tiene distintas asunciones estadísticas detrás, y si yo voy moviendo los thresholds, ahí voy pudiendo ser más permisivo y voy pudiendo incorporar más variantes, ¿sí? Nosotros como política en el hospital, dado que tenemos control total del proceso, decidimos ser bastante permisivos, ¿sí? Tenemos una cantidad de falsos positivos importantes en el BCF, y eso es porque no queremos falsos negativos. No queremos que el que analice el caso se encuentre con que yo no le entregué, como que el equipo de informática no le entregó una variante por no considerarla de buena calidad, ¿sí? En todo caso, valorará la importancia de la variante por la zona donde cae, y si no es de buena calidad, que no sea el pipeline bioinformático el que la filtre, ¿sí? Que sea una evaluación a posteriori como una falla en la confirmación vía sangre. ¿Está bien? Pero que no haya un caso no resuelto por una mala decisión en un pipeline bioinformático. Eso es muy importante. Es una responsabilidad que uno tiene y tiene que hacerse cargo. Decía que faltaban piezas, y como faltan piezas, y el BCF que el personal que analiza no tiene la información de las piezas que faltan, uno tiene que dar un reporte de la profundidad y la cobertura de cada zona de interés, ¿sí? Fíjense, esta figurita de acá son 3 librerías distintas. El de abajo es un TruSci1, ¿sí? Un kit de Illumina TruSci1. El de arriba es un kit de Illumina también, un exoma completo, y el de arriba es un Agilent, un SureSelect B5. Fíjense cómo cambia. Acá toda esta zona ni la vi. Acá la cubrí un poquito y acá tengo una cobertura mucho más uniforme, ¿sí? La química que estás usando influye en la cobertura, también a tener en cuenta. Bien, nosotros uno de los reportes, hay muchas maneras, uno de los reportes que en la práctica les es de mucha utilidad, para cada gen, para cada exón, le reportamos en qué profundidad fue leído, en qué porcentaje del exón, por ejemplo acá el exón 14, uno ve que, acá se cortó, o no se llega a ver, ¿no? Hay una fila más que es al 30 por, y acá había un 0, créanme, que el que analiza puede interpretar que no hay ninguna lectura, ¿sí? No hay ninguna posición de ese exón que haya sido leído con 30 bases. Hay veces que el 0 ya te aparece acá arriba y significa que ni siquiera cubriste la región. De esa manera, quien analiza el caso puede interpretar los falsos negativos de forma correcta. Bien, perdón. Entonces, ahora voy a hablar un poquito de esta zona que no se ve, de cómo nosotros llevamos adelante todo el proceso. Lo voy a resumir con este paper. La verdad que me puso muy contento cuando lo leí, Nature, el 2 de septiembre de este año, está bastante fresquito, y tiene un mensaje muy claro y muy cortito, ¿sí? No scripting, no más Bash, no más Python para estas cosas, ¿sí? Sumate a usar Workflow Systems, ¿sí? Es necesario tener un control del proceso estricto y riguroso. Si vos querés asegurar la reproducibilidad de tus resultados, la trazabilidad en el tiempo, te conviene invertir el tiempo de hoy en generar un pipeline en este lenguaje, ¿sí? En alguno de estos lenguajes. ¿Qué lenguaje? ¿Cuántos hay? Si entras a una lista incompleta, hoy día en GitHub, te dice, podés ver que hay más de 260 opciones. Entonces, ¿cuál usamos? Eso vas a tener que invertir un poquito de tiempo en ver cuál es la herramienta de manejos de flujos de trabajo que más se adapta a tus necesidades. Cuando estás hablando de análisis de NGS, los desafíos, desde mi punto de vista, son, entre otros, la integración robusta de un montón de herramientas. Si vos tenés herramientas hechas por distintos desarrolladores que tienen distintas fechas de actualización, distintas velocidades de actualización, entonces tenés que hacer coexistir distintas versiones de software, y entonces la reproducibilidad y trazabilidad a lo largo del tiempo es un desafío, ¿sí? Yo quiero como
como jefe de área de la sección de bioinformática, yo quiero que si viene alguien de acá a 3 años y me pregunta, che, este caso que no logramos resolver, ¿con qué fue corrido? ¿Con qué bases de datos lo corriste? ¿Con qué versiones de cada uno de los pasos de los software que usaste lo hiciste? Lo podés reproducir y lo quiero poder reproducir. Y entonces tengo que estar inmerso en un sistema robusto de manejos de procesos. WDL es una herramienta, es uno de esos workflows, uno de esos lenguajes. Fue desarrollado y sigue en desarrollo, por el Broad Institute, que pertenece al MIT, y la ventaja es que está especialmente pensado para esto, ¿sí? Así que ya Mauricio igual lo mencionó. Voy a mencionar algunas ventajas que tiene. Te permite armar un workflow totalmente modularizado, por lo tanto reutilizable y flexible, ¿sí? Uno todo el tiempo tiene que hacerles nuevas mejoras al sistema, y es bueno la verdad que es muy bueno que no esté en Bash, porque que esté en un lenguaje que sea legible, que sea fácil de modificar. Escala terriblemente bien. Te permite subirte a distintos backends, lo podés correr local, lo podés correr en la nube, lo podés correr en un clúster, es totalmente portable, tiene versiones dockerizadas, es un lujo. Y también un esfuerzo enorme, les aviso, subirse. Cada proceso que corres tiene un nombre con un hash único, eso te evita colisiones. Hay un log completo de cada proceso, ¿sí? Reportes de error, outputs bien organizados, y lo más importante, los inputs de cada etapa están bien documentados, ¿sí? Te permite ver cada paso de tu pipeline cómo y con qué fue corrido. Entonces, algunas capturas acá de Cromwell, esto es lo que les mencionaba, los distintos backends, las distintas opciones de backend que tenés. También les contaba que podés correrlo de manera dockerizada, eso te ahorra bastantes dolores de cabeza en la instalación. Y el símbolo es gracioso, yo entendí el símbolo una vez que leí esta frase, está en la página, así que los mismos creadores de la herramienta cuentan la anécdota que 2 años antes de pensarla y de generarla, si le preguntaban cuándo iban a tener una herramienta que les permita correr local, en la nube, que sea utilizable en desarrollo o en producción, te decían, te daban esta respuesta, ¿sí? El día que los chanchos vuelen. Y creo que eso los motivó a ponerles el logo. Bien, para cerrar una parte, si quieren, la más interesante, algunos resultados. Esta es la parte que está a cargo del equipo de genómica, el análisis de variantes. Piensen que se enfrentan a un archivo con unas 30.000 variantes en promedio en un exoma clínico. Tienen una historia clínica, tienen en detalle los fenotipos con terminología HPO, es una ontología. En bioinformática dijimos paciente que no viene con HPO, paciente que no se analiza. ¿Sí? Hay que ponerse rígidos. Es necesario unificar vocabulario. ¿Sí? No es el único HPO, uno puede subirse a SNOMED, por mencionar otra, pero uno tiene que tener una terminología y un vocabulario controlado. El personal entonces tiene el gran desafío de filtrar, de empezar a sacarse encima las variantes comunes. Eso es fácil de hacer con bases de datos poblacionales, Genomap, la mencioné ya por ejemplo. En principio van a tender a analizar variantes que tengan alguna consecuencia en la proteína, sitios de splicing, codones de stop prematuros, si es que hay, conservación, y como lo dije antes, predictores in silico. Una vez que el equipo tiene alguna variante candidata, obviamente va a analizar la calidad con la que fue capturada, si el modelo de herencia es compatible, ¿sí? Acorde al gen que están analizando. Hacen una búsqueda bibliográfica monstruosa, ¿sí? El equipo de genómica del hospital se lo toma con una seriedad que la verdad que da orgullo pertenecer, y bueno, por supuesto también está la parte de consultar bases de datos privadas que uno desde bioinformática no puede incluir, o sería muy caro incluir, en un análisis masivo, así que esas bases de datos en general te dejan consultar de a una, de a dos, de a tres variantes, eso ya queda a cargo del equipo de genómica.
La clasificación final que reportan, por supuesto, es según el criterio ACMG, ¿sí? Vos tenés distintas categorías, hay como unas 27 categorías, en base a estos criterios que fui mencionando, a la frecuencia poblacional, a la segregación familiar, si hay o no evidencia en ClinVar y en otras bases de datos, pero al final del día terminás con 5 posibilidades, ¿sí? Con 5 categorías que van de benigna a patogénica, y lo que uno reporta es las de significado incierto hacia adelante, ¿sí? Las benignas, y probablemente benignas directamente no van nunca al reporte final. Resultados. El proyecto hasta ahora lleva secuenciados unos 132 pacientes. El proyecto más estrictamente hablando, 96, los otros eran muestras que ya estaban secuenciadas en el hospital. De esas 96 muestras, 80 ya fueron analizadas por el equipo de genómica, y el rate de diagnóstico que tienen, la eficiencia es del 42,5%. Por supuesto, esa eficiencia depende, varía patología a patología. ¿Sí? Hay algunos grupos que son inherentemente más fáciles de resolver, por sobresimplificar la expresión. Y en términos de clasificación ACMG, vemos que en significado incierto hay una buena proporción, si tenemos unas 16 variantes, que se reportan igual porque, aunque están clasificadas como de significado incierto, caen en zonas que son críticas, ¿también? Que son completamente compatibles con los fenotipos que se observan en el paciente. Entonces no las podés ignorar, las tenés que reportar. Esta es la proporción de novel versus variantes ya existentes, ya reportadas. La pregunta es, ¿esto está bien? ¿42% es mucho? ¿Es poco? Junio de este año, este paper sale y muestra 5 años de experiencia diagnóstica. ¿Sí? Son 2.500 casos que analizó este laboratorio, una diversidad de patologías importante. Acá tenemos en el eje de abscisas, tenemos los años, están modularizados porque fueron cambiando de kit, básicamente dividieron en función de los kits que utilizaron, pero si se fijan, esta línea de acá, que son los casos confirmados, está entre el 25 y el 30%, estos son los posibles, ¿sí? Los posibles casos resueltos, y si lo sumás, estás entre un 30 y un 40%.